9 de la mañana con 32 minutos en este día jueves 7 de noviembre del año 2024. Estamos de regreso en esta primera edición de Radio Análisis. Se recuerde completamente en vivo y en directo a través de todas nuestras plataformas, también de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV, que recuerda, usted puede sintonizar a través de la televisión abierta digital. Como cada jueves estamos en nuestro espacio con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol, que hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar respecto de una actividad que se va a llevar a cabo durante la jornada de hoy, 7 de noviembre, a partir de las 18 horas en el auditorio PricewaterhouseCoopers de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile, de nuestra casa de estudios, ahí en el pleno centro de la capital, titulado Seminario Internacional Negociación Ramal en Chile, una alternativa popular y sindical. Convocado esto en conjunto a la Fundación Rosa Luxemburgo. Bueno, vamos a hablar un poco respecto de lo que va a tratar este seminario, obviamente del tema de fondo, ¿no?, que es la negociación ramal, y para eso está con nosotros acá en estudio el investigador de Fundación Sol, Santiago Roselot, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido de vuelta. Hola, Claudio, muchas gracias. Todo bien por acá, contento de estar de vuelta. Sí, y una invitada especial, estamos hablando de la secretaria ejecutiva del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada de Uruguay, Claudia Lártiga, a quien también le damos la bienvenida. Claudia, ¿qué tal? Bienvenida a Chile y acá a la Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Soy chilena, así que vengo de Uruguay, pero soy chilena. Así que muchas gracias por la invitación de la Fundación Sol y la Fundación Rosa Luxemburgo. Sí, esto es radio en vivo. Te voy a acercar un poquito el micrófono para que te podamos escuchar de manera perfecta, Claudia. Ahí sí. Y bueno, vamos a hablar respecto de esta actividad que se va a llevar a cabo, como les contaba, hoy a las 18 horas, ahí en la Facultad de Economía y Negocios de nuestra casa de estudios. Y partamos hablando un poco en términos generales respecto de cómo se aborda este tema en Uruguay, Claudia. Sabemos que acá en Chile no existe este tipo de negociación. Los sindicatos no tienen la posibilidad de poder establecer este tipo de relaciones con sus empleadores, pero sabemos que lo que se vive acá en nuestro país no difiere respecto de la realidad en otras partes del mundo, como por ejemplo Uruguay. ¿Cómo abordan ustedes precisamente este tema? Bien, la verdad que es gratificante poder estar hablando de este tema en Chile. Me da la impresión que luego de todo lo del estallido social, nuevamente se pone en el tapete la organización de los trabajadores y las formas de negociar que tenemos, ¿no? Y hay algo que es fundamental, hay un derecho que es fundamental, que es la libertad sindical, y uno puede decir, fíjate cómo es la libertad sindical en el mundo laboral de cada país, y podrás saber qué tanto está restringido, qué tanto está limitado y qué tan vulnerables o precarizados están esos trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, en Uruguay hay una tradición desde 1943, ¿no?, que se instaura a través de una ley de Consejo de Salario, un articulado donde se impone la negociación tripartita, Estado, las patronales y los trabajadores con sus representantes. Se establecieron los laudos para los salarios mínimos, y además en ese articulado es cuando se estipula la negociación ramal. Entonces, en realidad esta tradición apoya y afirma, y en el día de hoy está afianzado la negociación por rama, y afianzado una negociación colectiva que lleva a que también se modifique la forma de estructura y organización de los trabajadores, ¿no? Es como una cosa va de la mano con la otra. La negociación ramal permite también que los sindicatos y los trabajadores puedan organizarse de manera sectorial, y eso sin duda que posibilita un ordenamiento a nivel de relacionamiento jurídico y de relacionamiento de las luchas, que es beneficioso para todos. Es beneficioso para el Estado, beneficioso para las cámaras empresariales y, por supuesto, para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Entonces, en realidad, la negociación, de este tipo de negociación colectiva, desde 1943 hasta el día de hoy,
se lleva a cabo, ha tenido sus vaivenes cíclicos, por supuesto, dependiendo quién gobierna. No es lo mismo un gobierno de derecha que un gobierno de izquierda. Entonces, pero con esos vaivenes nadie ha sido capaz de eliminar los consejos salarios, que dentro de los consejos salarios está, dentro de la negociación colectiva, esta particularidad que es la negociación ramal. Santiago, para ir comparando un poco, ¿no? La realidad de Uruguay, también de nuestro país, es una pregunta muy básica, pero es intencionada en ese sentido para graficar un poco la situación en nuestro país. ¿Por qué acá no hay negociación ramal? Claro, o sea, una muy buena pregunta, Claudio. Bueno, acá si uno lo mira de una perspectiva histórica, ejercicio como el que hacía Claudia, ¿cierto? En Chile, previo a la dictadura, hasta 1973, existieron experiencias de negociación ramal o de negociación sectorial. No fueron experiencias tampoco con tanta amplitud, ¿cierto? Con tanta cobertura como lo que comenta Claudia, pero existieron experiencias, ¿ya? Luego, 1973, el golpe militar, ¿cierto? Y durante la dictadura cívico-militares, que hubo años donde se eliminaron de frentón los sindicatos, y ya con el código laboral con el plan laboral de José Piñera en 1979 se establece la negociación colectiva a nivel de empresa. Luego, en 1980, con la Constitución, se consagra a nivel constitucional la negociación colectiva a nivel de empresa. Y esa es la herencia que nosotros tenemos hoy, ¿cierto? O sea, el plan laboral hoy sigue vigente, la Constitución hoy sigue vigente, y bueno, ¿cierto? Cuando muchas veces de los sectores de derecha, ¿cierto? Se habla de dejar atrás un poco la imagen de la dictadura, ¿cierto? Es muy difícil dejarlo atrás si es que hoy todavía estamos enfrentando legislaciones que vienen de ese periodo y que hoy afectan la realidad material de la clase trabajadora, ¿cierto? De la gente y de la población en Chile. Y ahí solo para dar un par de cifras, ¿cierto? En Chile un 7% de los trabajadores y trabajadoras están cubiertos por un contrato colectivo, mientras que en Uruguay alcanza cerca del 95%. ¿Ya? Entonces la verdad es que es una realidad diametralmente opuesta y la verdad son dos casos paradigmáticos en los polos. Pero si uno mira también como la evidencia comparada, a nivel OCDE, la mayoría de los países tienen al menos algún nivel de negociación superior a la empresa. Y en Chile el tope es la empresa, y si es que hay una negociación más allá de la empresa, es por casos que se dan por la fuerza particular de algún sector de trabajadores organizados. Claudia, acá en nuestro país cuando se suele hablar de avances o mejoras en los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, por parte principalmente de las empresas o los sectores que se muestran reacios a este tipo de situaciones, hay como una suerte de lugar común, ¿no? Que hay que proteger a los pequeños y medianos empresarios, que este tipo de medidas apuntan directamente a la posibilidad de que se vayan directo a la quiebra, porque estructuralmente no están en capacidad de resistir un cambio de ese estilo. ¿Qué pasa en Uruguay al respecto? Sí, este es un mito como, a ver, desde 1943 hasta la fecha y por supuesto, ¿qué sectores son los que tienden a desaparecer en ese sentido empresarial? Son los que no cumplen la normativa. O sea, el que quiere ser capitalista tiene que jugar con las reglas capitalistas, ¿no? Si no llegas a ese mínimo, está difícil también. Entonces, la negociación al ser tripartita, ¿sí? El Estado es el que impone las reglas de juego. El que raya la cancha, tira las pautas para negociar salarialmente y luego ese tope salarial, cuando ya se resuelve, se empieza a negociar lo que se denomina extrasalarial, que son condiciones de trabajo. ¿Bien? El gobierno, al imponer las pautas, ¿sí? Muchas veces los empresarios quedan recostados sobre esas pautas, porque por lo general hay una unión muy importante entre empresariado y gobierno. En esa triada de negociadora, siempre, de todas maneras, aunque es muy beneficiosa para nosotros y para nosotras, estamos en minoría en esa triada, aunque el gobierno sea denominado de izquierda, ¿sí? Porque hay intereses, por supuesto, de los gobiernos con los empresarios. Inversiones, todo lo que tiene infraestructura, todo lo que tiene que ver con programas laborales, todo lo que tiene que ver con el mercado laboral. Entonces, nosotros también nos hemos preguntado por qué no han desaparecido los consejos salarios. ¿Por qué? Porque nos sirve a todos y a todas. Norma, regulariza, ordena, ¿no? El gobierno pone esas pautas,
los empresarios y los trabajadores decidimos si nos apegamos a esas pautas o no, por lo general los empresarios se pegan a esas pautas, ¿no? Porque son beneficiosas para ellos. Entonces, ¿quiénes pierden ahí? Pierden las unidades de negocio o empresas chicas que viven de la precarización laboral, que solamente subsisten y son capaces de resistir los embates del mercado, precarizando las condiciones laborales y teniendo salarios mínimos o por debajo del mínimo. Entonces, ¿quiénes, entre comillas, mueren ahí? Mueren en la orilla. Mueren aquellas empresas que no llegan a los estándares mínimos para poder ser buenos empleadores o cumplir el mínimo estándar. Entonces, y eso incluso es una buena señal para los grandes capitalistas, porque despeja la competencia de todas aquellas unidades de negocio que no son rentables, que están ahí haciendo la competencia, porque entre ellos compiten. Y que es una suerte de competencia desleal en el fondo. Por supuesto, porque ofrecen mejores, entre comillas, mejores servicios hacia afuera, bajando los costos, bajando las pautas de costo incluso entre capitalistas, ¿no? Pero a costa de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, en la negociación tripartita es beneficiosa y ordena para los tres estamentos, ¿sí? Y a los trabajadores, por supuesto, nos permite poder no solo representar a un sector amplio, como decía, en esto de a quién llega. Cuando nosotros luchamos por nuestras mejoras salariales y condiciones laborales, no llega solamente al sector afiliado o que está sindicalizado, sino que favorece a todo un sector, sean afiliados o no. Entonces eso levanta los niveles de calidad de vida de muchos trabajadores, ¿no? Ahora, Santiago, ¿se da eso en Chile de que efectivamente pequeñas y medianas empresas subsisten debido a la precarización de sus trabajadores? Claro, ahí, bueno, no son solamente las pequeñas y medianas empresas las que subsisten, por eso, ¿cierto? Si uno mira las estadísticas laborales en Chile, hay altos indicadores de trabajo precario, ¿cierto? Pero más allá de eso, quisiera hacer un poco una reflexión sobre este tipo de declaraciones que un poco llaman al terror, ¿cierto? En primer lugar, mirar de dónde vienen y cuáles han sido las declaraciones a lo largo del tiempo. Y si uno mira las declaraciones de parte de ese sector, nunca es buen momento para hacer reformas laborales pro trabajadores. Cuando la economía no está tan bien, cierto, en momentos de crisis y hay que ajustarse el cinturón, y cuando la economía va bien, como pasó en Chile, cierto, el boom de los commodities, por ejemplo, no hay que interrumpir la senda del crecimiento, ¿cierto? Estamos bien, no puede ser que vayamos a echar a los inversores extranjeros, etcétera. Y lo otro es que es un poco una simplificación también del debate, el decir que esto va a eliminar a todas las pymes. Acá evidentemente, si uno lo mira desde una perspectiva incluso técnica, se pueden tomar mecanismos que permitan apoyar a las pymes en este proceso, ¿ya? Esto se habla, en este caso, ¿cierto?, con la negociación ramal, pero una discusión que se da en torno al salario mínimo y en general cuando se buscan reformas laborales pro trabajadores, se instala este discurso, este mito, y la verdad es que hay medidas que se pueden tomar que permitirían equilibrar un poco la cancha, porque las grandes empresas también tienen condiciones beneficiosas con respecto a las pymes, como por ejemplo el acceso al crédito. Podrían haber subsidios de parte del Estado para acompañar estos procesos en los primeros años, ¿cierto? Entonces, es un poco eso, ¿cierto? Analizar de dónde vienen y cuál es el objetivo detrás de instalar estos discursos que no siempre tienen un fundamento técnico o que se pueda ver en las cifras. Estamos conversando con Santiago Roselot, economista investigador de Fundación Sol, también la secretaria ejecutiva del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada de Uruguay, Claudia Lártiga, a propósito de este Seminario Internacional Negociación Ramal en Chile que se va a llevar a cabo hoy, 7 de noviembre, a partir de las 18 horas en la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios, actividad organizada en conjunto a la Fundación Rosa Luxemburgo. Claudia, mencionabas en una de tus respuestas anteriores respecto de lo importante que ha sido este marco normativo en Uruguay para, en cierta forma, ordenar la situación y en particular también facilitar la organización sindical. Cuéntanos un poco cómo se da esa organización, cómo se va, en el fondo, configurando el escenario para que se lleven a cabo estas negociaciones ramales. Bien.
Es una particularidad a ver, en Uruguay existe una única convención de trabajadores, que eso ya es muy beneficioso, ¿sí? Tener el PIT-CNT es la organización y el movimiento social más grande y más fuerte, el que impone agenda también en Uruguay. Entonces, tener una convención de trabajadores única que hace de manto para todos y todas, eso ya también es extraordinario y es muy importante para nosotras y nosotros. Por otra parte, la negociación, al ser una negociación por rama, nos llevó cuando esto se decretó, llevó a que los sindicatos que antiguamente se organizaban a través de sindicatos de oficio pasasen a ser sindicatos de sector, de rama. Entonces, la importancia de eso es que en un mismo sector, por ejemplo, yo soy de la enseñanza privada, mi rama es los servicios de enseñanza, ¿tá? Esa es como la rama. Tenemos varios subgrupos, ¿tá? Que se clasifican respecto a su actividad laboral, pero todos cumplimos tareas dentro de lo que es enseñanza. Por ejemplo, tenemos profesores, yo soy psicóloga, por ejemplo, hay otros compañeros que son de mantenimiento, de servicio, administrativo, todos al trabajar en enseñanza, a todos nos pertenece el mismo sindicato. Entonces, al ser un sindicato de rama también, posibilita la particularidad de la heterogeneidad, ¿no? Que le da una riqueza impresionante porque tienes a la clase organizada en sus diferentes formas dentro de un sector, ¿no? y dentro de un sindicato, y además tienes una diversidad de otros subgrupos que son de enseñanza, desde colegios particulares, universidades, hasta jardines infantiles o de enseñanza no formal, y le da también esa heterogeneidad que nosotros nos gusta también trasladar como la unidad de la diversidad, ¿no? Entonces, toda esa complejidad que tiene, al mismo tiempo se vuelve una fuerza. Se vuelve la fuerza de la unidad para poder negociar, primero por rama, para todas y para todos, y luego por subgrupo donde todos levantamos. Si bien en Uruguay hay sectores que son, por su tradición, tienden a negociar por empresa también, pero siempre las negociaciones de empresa o bipartitas son para mejorar el convenio mínimo, digamos, el básico, que es lo que nosotros negociamos cada 2 años en Consejo Salario. Ahí negociamos para todas y para todos la base, y después todo lo que se pueda negociar de manera bipartita o por empresas para levantar eso, ¿no? Entonces, nos permite primero tener una convención única donde todas las fuerzas, ¿no?, del movimiento sindical están en un solo lugar, y eso permite poder generar agenda. Es lo que nos permite en Uruguay generar agenda para, por ejemplo, ahora estuvimos con un plebiscito por la reforma de la seguridad social. O sea, nos permite poner temas que son de política, ¿no?, para todos los trabajadores y trabajadoras, por tener esa convención. Y después un sindicato nacional, ¿no?, de rama permite que a nivel nacional todos los de un sector estén en un único sindicato. Y eso no le da lo mismo a la patronal, y no es lo mismo negociar de manera por empresa con un gerente, con un grupo de trabajadores por acá, que negocian de manera de costado, donde hay muchos sindicatos en una misma empresa, pueden haber varios sindicatos, todo lo que produce subjetivamente para el trabajador y trabajadora no saber dónde estar, cuáles son lo verdadero, cuál no. O sea, todo lo que genera a nivel subjetivo, no creer en tus propias capacidades. La unidad permite eso. Y la negociación por rama tiende a que nos organicemos de esa manera, que antiguamente era de otra, ¿no? O sea, hubo todo la historia, ¿no?, de sindicato de oficio, después de empresa y después ramal. Bueno, lo que describe Claudia como algo nocivo es precisamente todo lo que ocurre actualmente en nuestro país, que lo hemos conversado varias veces, Santiago, respecto de que ante la ya de por sí baja tasa de sindicalización que existe en Chile, los sindicatos que existen están totalmente disgregados y divididos, y se da esta premisa clásica, ¿no?, del divide y vencerá. Exacto. Sí, tal cual, y bueno, un poco el objetivo de este seminario, y en realidad este seminario es la actividad de cierre de un proyecto que nosotros venimos ejecutando desde marzo en conjunto con la Fundación Rosa Luxemburgo, donde hemos estado trabajando con dirigentes de los sectores de
alimento y bebida, de la banca, de la minería y del sector energético, porque acá no es solamente exigirle, ¿cierto?, al Estado que imponga una ley de negociación colectiva ramal, sino que también el sindicalismo tiene que estar preparado para poder negociar de esa manera. Entonces, un poco el objetivo de parte de nosotros de Fundación Sol era poder contribuir a eso y avanzar hacia niveles de coordinación, como por ejemplo algo que se puede ver en lo que comentaba Claudia. Ahí destacar en realidad cómo, bueno, está la experiencia material y experiencial que nos comenta Claudia, pero incluso en la literatura es muy claro cómo la negociación colectiva a nivel ramal permite mejorar las condiciones materiales de los trabajadores y trabajadoras. Recordemos que en Chile el 50% de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 582.000 pesos, ¿ya? Cuando el costo mediano del hogar, ¿cierto?, está por sobre el $1.000.000, $1.200.000, ¿cierto? Entonces, hay una estructura de relaciones laborales que es fundamental transformarla para poder mejorar las condiciones materiales de la clase trabajadora. Bueno, Santiago, la invitación es para hoy a las 18 horas en el auditorio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo la gente puede participar? ¿Hay que inscribirse? ¿Es llegar y entrar? ¿Cómo es? Sí, hay un link de inscripción, justamente. Lamentablemente el auditorio, ¿cierto?, tiene un tope, entonces por ese motivo que nosotros hacemos la inscripción. Y ahí, bueno, no vamos a poder transmitirlo en vivo, pero sí o sí van a salir cápsulas y van a salir videos posteriores. Y la verdad es que el panel va a estar muy interesante. Vamos a conocer la experiencia del sindicalismo en Chile a través de una dirigente del sector bancario, de Pamela Enríquez, de la Confederación Bancaria. Va a estar Claudia, ¿cierto?, que nos va a poder contar nuevamente, ¿cierto?, en mayor detalle lo que sucede en Uruguay. Va a estar Clarisa Gambera, que es de Argentina, de ATE. Y también va a estar Gonzalo Durán de Fundación Sol, ¿cierto?, que va a poder aportar un poco desde lo académico y la investigación y la experiencia que también llevamos desde nuestra parte. Fundacionsol.cl, ahí está la página web para que usted encuentre el link para participar de este seminario Negociación Ramal en Chile, una alternativa popular y sindical. Claudia, Santiago, gracias por haber estado acá en la radio, que estén muy bien. Gracias a ti, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Y con esta conversación despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la